Hola, muy bienvenidos a este espacio que denominamos Calilla. En esta oportunidad traigo el primer bloque, el primer capítulo del paso de Mariano Arriaga por San Luis. Una charla en la Plaza Pringles que tuvimos la oportunidad de filmar. Es un material inédito y exclusivo que lo llevamos a tus manos. Nutridos por la misma energía, cada ser humano es un papiro único, que se mueve. ¿Y a dónde vamos? Cada centímetro de nuestra historia nos crea en una línea de tiempo irrepetible. Desde un lugar observamos. Nos detenemos a mirar la vida. Nuestra perspectiva actual, punto de vista, nuestro camino, la forma de hacer y estar. Crecer, metabolizar la experiencia, digerirla y hacerle el espacio al aprendizaje. Evolución. Hoy la evolución nos pide ampliar esa mirada. Fue así que organizamos la OMB, a la cual represento, y en la cual estamos los médicos que ustedes escuchan en los videos. Roxana, Marcelo Martínez, Chinda, todos formamos parte de lo mismo. Ahora, ¿qué sucedió? Allá por mayo, un poquito más, agosto, cansado de quedar difónico y que esto sirviera de poco, me empoderé de la idea de Gandhi cuando él decidió generar la independencia de la India. Él dijo, una pequeña cantidad de ingleses no puede gobernar un país tan grande sin el apoyo de los mismos indios. Y propuso un camino que a mí me encantó, que si bien yo lo conocía, al volverlo a ver a esta edad, decís, wow, por acá es, que es el Camino de la Sal. Hay un documental de eso. Él propuso hacer 400 kilómetros hasta el mar, traer sal y no pagar un impuesto que los ingleses le cobraron a los indios de la sal, de su propia sal. Algo parecido a lo que nos pasa con las mineras acá. Bueno, lo hizo cuando generó una masa crítica de camino. Todos los ingleses no se opusieron a esa masa crítica. Ese fue el ejemplo multitudinario de que, siendo una masa crítica en una idea, pero con la no colaboración, se lograba una oposición, se lograba decir un sí o un no muy claro. Y yo dije, acá hay un camino alternativo. Y este camino alternativo, de mi lugar, ¿qué significaba? Que el gobierno que genera este gobierno mundial basado en el miedo y replicado por los gobiernos locales, solamente tiene el poder si el común de la gente le termina dando el poder al miedo. Si le quitamos el poder al miedo, se finí, no tiene ninguna otra posibilidad de continuar. Entonces, a partir de ahora dijimos, vamos a hacer una caminata, cabalgata, promoviendo el no al miedo, plaza por plaza. Ahora, salimos a caballo durante casi 3 meses porque las rutas están cortadas, y anunciamos que salíamos sin barbijo, sin permiso de rutas y provocando reuniones. Y previo a esto, me presenté con jefes de gendarmería a decirles, bueno, señor, vamos a hacer esto en el país y este es el motivo, y quiero que se nos unan. Lo mismo hicimos con la policía. Más de uno nos dijo, sin uniforme los seguiría. Entonces, estamos cerca de que se den cuenta que también van a querer vacunar a sus hijos, y de eso se trata. Considero que no es un momento en el cual tengamos que tener ningún tipo de grieta, todo lo contrario. Lo que nos tiene que unir no es una diferencia política o de algo, nos tiene que unir salvar la vida de nuestros hijos y generar un planeta empoderado de una capacidad de vida totalmente distinta y posible. Bueno, me empoderé porque me encantó lo que hizo Gandhi y dijimos, esto es posible, e hicimos un camino telúrico, literalmente telúrico, desde Lago Puelo hasta Cachi, Salta, Lago Puelo, Chubut, con el ideal de que de empoderarnos junto a la Pachamama, sabiendo que somos un mismo cuerpo. Y esto no es una palabra al azar. Si logramos el estado de conciencia de que somos un mismo cuerpo, colaboramos en el mutuo empoderamiento. Y eso genera una fuerza vital tan enorme que nos va a permitir, junto al cielo, frenar lo que está sucediendo. Porque el verdadero poder que está generando esto no pasa solamente por gobiernos locales. Hay que tener una capacidad más periférica de comprender qué es, de comprender cómo nos enfrentamos a eso. Y cuando lo comprendes y te empoderas, te das cuenta que tenemos la puerta de salida así. Entonces, lo primero que les voy a contar son pequeños argumentos de por qué es una falsedad absoluta. Primero, no hay más muertos entre el 2020 que el 2019 y 2018. Pero por lo visto no es suficiente porque les gusta hacer estadísticas. Pero hablemos de las estadísticas. El diagnóstico de muerte con certeza solamente se hace con una autopsia. Sin la autopsia solamente tenemos un diagnóstico presuntivo de algo, no tenemos otra cosa. Por eso un juez, cuando duda,
si fue un asesinato, un envenenamiento, tiene que indicar una autopsia. Esto es así, por ley y por medicina y por cualquier salud pública del planeta, pero están prohibidas las autopsias desde que decidieron declarar la pandemia. Entonces, ¿quién se murió de COVID con seguridad? Solo el que le hicieron las autopsias. Y como no hay autopsias, salvo por algunos abogados que intentando logran hacer autopsias, creo que van 3 en el país, en las cuales los resultados fueron que no murieron de COVID. Pero, paralelamente a esto, el doctor Bacco en Italia, un gran tipo, y entren a internet y búsquenlo, pertenece al OMB también, van a ver que él empezó su búsqueda personal desafiando al sistema y haciendo autopsias, centenares de autopsias, junto a su equipo. En todos los casos de las personas que estaban muertos por COVID, legalmente, ni uno estaba muerto por COVID. Los alemanes, viendo esto, hicieron 144 autopsias que también están en internet, con nombre y apellido. Y en las 144 de personas que estaban anotados como muertos de COVID, ni uno había muerto de COVID. Con este argumento judicializaron todo, dictaminaron a favor y la OMS tuvo que retirar del protocolo europeo esto de que no se podían hacer autopsias, que lo había indicado en su inicio, porque las autopsias eran algo como que te iba a contaminar post-mortem el virus. También habían dicho que el virus tenía una mortalidad de 8 de cada 10 casos. Bueno, por lo visto se equivocó en todo la OMS, y no es que lo pensemos algunos médicos excéntricos, lo pensó el presidente Trump y por eso se retiró. Y antes casi todos los presidentes de África hicieron lo mismo. Dijeron, somos oscuritos pero no tontos, señores de la OMS. Ahora, ¿por qué la OMS actúa así? Porque simpáticamente la OMS está financiada por un señor, quitemos señor, que se llama Bill Gates, y que este hombre financia la OMS y es el primer financiador, y cuando se fue el Estado de Estados Unidos del financiamiento, él tuvo que aumentar la cantidad de dinero. Y también sé que es uno de los principales fabricantes de vacunas en el planeta, con lo cual, si no hay un conflicto de intereses, Doc, ¿cómo se va a entender esto? Si yo soy el que pone el dinero y quiero la opinión y vender mi producto, no me hace falta ser médico para entender la situación que estamos viviendo. Eso es la OMS. La OMS no es solamente el que generó el protocolo al seguir contra esta enfermedad. La OMS también propuso otro tipo de cosas que tuvieron que retirarse, como el uso del barbijo. El argumento del barbijo terminó siendo tan infantil, que no tenía ninguna correlación con la medicina. Ninguna. Usted sabe, señora, que el barbijo que usamos en quirófano, los que operamos, es un barbijo de una tela totalmente distinta al que usted está usando. El poro de esta tela es tan grande que el virus pasa por autopista, de ida y de entrada. En ese. Con lo cual es como si no tuvieras nada, si crees que eso te está protegiendo. Bueno, de todas maneras te ahogás, porque el problema es que te oxigenás menos. Entonces no solo no te está actuando como una barrera, sino que encima te oxigenás menos, te cansás más, etcétera, etcétera. Agregado otra cosa, el barbijo de quirófano cuando estamos operando, cada 2 horas nos lo tenemos que cambiar. Yo soy cirujano de ojos. Cuando estamos operando, los barbijos se empiezan a colonizar con nuestra respiración. ¿Eso qué significa? Que empieza a haber gérmenes en el mismo material. Ese material, vos al respirarlo, te generás infecciones oportunistas. Esas infecciones oportunistas son las que te dañan. Entonces lo que pretenden generar es esto, que no respires bien, que tengas infecciones oportunistas. Obviamente no es barrera para esto, con lo cual la OMS tuvo que contraindicar la obligatoriedad del barbijo. La tuvo que sacar del protocolo inicial, porque en todo el mundo esta era absolutamente evidente. Te hago una preguntita ahí. ¿Cómo haríamos para no pelearnos con todo el mundo que no quiere usar el barbijo? Mira, el barbijo yo no lo uso nunca, porque aparte sé que me hace mal. Si no, como viste, todo el día enfrentándote a alguien. Mira, en mi caso, como tengo cáncer, es muy claro. No tengo ninguna duda que primero está mi salud que cualquier opinión que pueda tener otra persona. Doy la misma opinión que predigo. Cuando entro a un negocio y me dicen, tiene que usar el barbijo, le explico, señor, y le digo, si no, compro al lado. Y si no, me venga a vender afuera. El barbijo no es una ley, es un decreto. No tiene poder de ley. Primero. Segundo, el protocolo inicial que dio la OMS lo retiró.
que en nuestro país le guste seguir el protocolo corregido, luego sigue el inicial y no el corregido, y habría que preguntarle a las autoridades de salud en qué se basan. Muy interesante en qué se basan. Porque te digo, un barbijo para que tenga un sentido tiene que tener un material de tipo de quirófano. Aparte, el barbijo de quirófano es estéril. Y a las 2 horas se contamina. ¿Cuántos días hace que no limpias el barbijo? Seguramente muchos, como todos. Además se te cae el suelo. Pero todos esos días respiraste menos, te enfermaste más, bajás tus defensas, te oxigenás menos. La bibliografía de esto es tan grande que la OMS tuvo que retirar esta indicación del protocolo. Así de claro es. Ahora, las autopsias que ahora se permiten en muchos países de Europa se lograron gracias a la judicialización de estos pacientes del doctor Bacco, en donde daban que la gente que estaba anotado como muerto de coronavirus no estaba muerto de coronavirus. Por ejemplo, ¿qué países? Casi toda Europa en este momento. Habría ingresado y fíjate, seguro Italia. Ahora, esto es mucho más interesante, porque si te arrimás me ayudás a que no grite y quiero que escuches. No te vas a contagiar con... Bueno, voy a hablar un poco más bajito entonces, porque si no me desgasto mucho, ¿sabes? Otro de los temas que el doctor Bacco pudo encontrar es que había bastantes personas que habían muerto del ejército italiano y eran jóvenes y en muy buen estado de salud. Y esas personas tienen estudios anuales, o sea que sabemos de qué se trata. Todos los que murieron, ninguno había muerto por coronavirus y estaban anotados como coronavirus. Pero aparte, él hizo una correlación que los que habían muerto se relacionan directamente con los que se habían vacunado el año pasado contra la gripe A. Los que no se habían vacunado no habían fallecido. Es un estudio que hay que continuarlo, pero él lo judicializó y está en internet. Al menos tenemos el derecho a la duda que sea así. Entonces, ¿dónde está la epidemia? Si la única manera de certificar una causa de muerte está prohibida, y cuando nos dicen murieron tantos pacientes por coronavirus, no podemos certificarlo, o sea que es una mentira y una falsedad, podemos presumir, pero no podemos asegurarlo porque no tienen autopsias, la estadística no existe. Pero vayamos al otro punto de partida de la estadística, ¿cómo te hacen el diagnóstico? El diagnóstico te lo hacen con un test que se llama PCR, que el creador del test, el doctor Mullis, premio Nobel por haber creado el test, dijo que no era específico para esto. Pero de todas maneras, cualquier virólogo te va a explicar que no es específico para esto. ¿Para qué? Para el coronavirus. Eso significa que el test tiene hasta un 82% de falsos positivos. ¿Esto qué significa? Cada 100 personas que yo hago el test, 82 me va a dar un resultado no científico. Eso significan falsos positivos. Entonces nos dicen que hay tantas personas infectadas con un test que tiene este altísimo margen de inseguridad en su resultado y que tantas personas murieron sin autopsia, con lo cual no hay certificado de certeza de muerte. Mis conclusiones son mías. Yo les doy los tips para que ustedes puedan generar sus propias conclusiones. A partir de ahora, créanle a la propaganda pública o tengan un empoderamiento de diseño propio de su pensamiento no programado. Depende de ustedes.